Y entonces, lejos de su tierra, lejos de todo lo que apreciaban, muchos judíos se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. Muchos se dieron cuenta de que necesitaban volver al Dios de sus padres y al culto de sus antepasados. Muchos de esos judíos, hombres de gran talento, alcanzaron posiciones elevadas en la tierra extranjera. Por ejemplo, Daniel se convirtió en el gobernador del reino de Babilonia. Y cuando el imperio medo-persa tomó el poder, él fue elevado a la posición del primer ministro en la tierra. Fue Daniel quien llevó a Darío el Medo a reconocer al Dios de los cielos. De parte mía está puesta ordenanza, que todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será desechado, y su señorío hasta el fin. Hay evidencias que sugieren que la religión de la nación en exilio llegó a ser tan bien conocida que influyó en los movimientos filosóficos y religiosos del siglo siguiente. Buda, Zoroastro, Confucio y Pitágoras parecen haber adoptado elementos de la religión hebrea. Por ejemplo, si bien en el budismo actual no hay días santos, evidentemente el sábado o uposatha formaba parte de esa religión al comienzo. El santo estableció la función de la observancia de un sábado y sugirió que en la reunión del séptimo día todo monje cuya conciencia le perturbase debiera confesar su ofensa en plena asamblea de la hermandad. Arturo Lloyd, en su libro El credo de la mitad del Japón, dice que la orden de los monjes guardó sus sábados durante muchos siglos. Aún Confucio bien puede haber hecho referencia al sábado en este pasaje tomado de una de sus obras clásicas. Los antiguos reyes en ese día culminante cerraban sus puertas, los mercaderes no viajaban y los príncipes no inspeccionaban sus dominios. Cierta medida de conocimiento sobre el sábado semanal eventualmente se proyectó a numerosas culturas. Este conocimiento se refleja en los nombres que en muchos idiomas se les dan a los días de la semana. En el idioma hebreo, el nombre de cada día muestra su relación con el sábado. Al primer día se lo llama Echad Be-Shabbat, o uno que acompaña o que va con el sábado. Cada día subsiguiente procede hacia el sábado hasta el día sexto, al cual se lo llama víspera del sábado. El séptimo día es desde luego el sábado, el reposo. La misma forma para designar los días de la semana se usaban en muchos idiomas, incluyendo el antiguo siríaco, el siríaco caldeo, indostano, afgano, farsi, armenio, kurdo, kazani tártaro y chino maometano. En más de un centenar de idiomas antiguos y modernos, al séptimo día del ciclo semanal se lo llama sábado o su equivalente. Parece pues que en su exilio, por lo menos, algunos de los judíos tuvieron éxito allí donde su nación había fracasado en tiempos de paz y prosperidad. Lograron esparcir el conocimiento de Dios y su ley entre otras naciones. Pero ¿qué sucedería cuando esos cautivos volvieran a su tierra natal? ¿Mantendrían la adoración al Dios verdadero o se volverían a las prácticas de las generaciones anteriores? La respuesta la hallamos en la historia de Nehemías. Nehemías se presenta a sí mismo como el copero del rey. Eso puede parecernos una profesión muy baja, pero en esos días, cuando los imperios y los reyes cambiaban a merced de los que envenenaban, entonces se ve que él era uno de los que gozaban de más confianza en todo el reino. Él no había regresado a Jerusalén junto con otros. Se había quedado cumpliendo sus deberes oficiales. Pero cuando alguien le trajo la noticia de la triste situación de la nación, dice él que se sentó y lloró. Al final, él decidió que debía hacer todo lo posible para ir a Jerusalén y ver por sí mismo qué podía hacer para ayudar.
Nehemías era un dirigente capaz y enérgico. Dirigió con buen éxito la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, pero no se detuvo allí. También era un celoso reformador que anhelaba restaurar la vida espiritual de su pueblo. Por considerar que la desecración del sábado era una de las razones de que hubieran pasado largos años en cautividad, se sentía especialmente llamado a preservar la santidad del día de reposo. Él vio que la gente estaba comprando y vendiendo en el día de sábado. Les reprendió: ¿qué cosa tan mala es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? Cuando los negociantes seguían viniendo, él ordenó que se mantuvieran cerradas las puertas de la ciudad durante el sábado. Cuando ellos insistían en venir y quedarse fuera de las puertas, él les amenazó con echarles mano. Un sacerdote llamado Esdras se unió a Nehemías en su obra. Esdras ejercía profunda influencia en la vida espiritual de los judíos de su tiempo. Esdras le enseñó al pueblo las leyes de Dios y dirigió un reavivamiento y reforma espiritual basado en las escrituras inspiradas. La gente se unió para pronunciar un solemne juramento de obedecer los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés. Prometieron no desecrar el sábado haciendo comercio en ese día. Comenzaron a observar el día santo de manera tan cuidadosa y consecuente que el reposo sabático se convirtió en una característica distintiva de su nación. Durante el período que transcurrió entre el fin del registro bíblico y el comienzo de la historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hubo en el Medio Oriente desórdenes y violencia casi continuos. Los ejércitos de Alejandro el Grande dominaron el imperio persa. En poco tiempo, Alejandro había muerto y su imperio se desmembró, conformando varias facciones rivales. Palestina, junto con Siria, cayó eventualmente bajo el poder de la dinastía Seleucida. El rey Antíoco IV es notable, especialmente por su oposición a la religión de los judíos. Sus tropas se apoderaron del templo de Jerusalén y establecieron en sus atrios un sistema de culto pagano. Josefo, el famoso cronista de la historia judía, nos dice que Antíoco procuró borrar toda evidencia visible de la identidad espiritual judía. Un hijo del linaje de Antíoco era Antíoco Epífanes. Epífanes significa el que brilla. Sin embargo, en un rincón de su imperio, donde la gente se sentía segura, él era llamado Antíoco Epímanes, queriendo decir el loco. Su práctica no solo era capturar y saquear las naciones, sino que también les sumergía en la cultura y la religión griegas. De manera que envió sus emisarios a Jerusalén, ordenándoles: derriben el altar de Jehová, abandonen el culto del sábado. Entonces, muchos judíos sintieron que era conveniente o era mejor hacerlo. Pero unos 1000 judíos decidieron que no abandonarían el culto del Dios de sus padres. Así que reunieron sus cosas y huyeron al desierto, y allí encontraron una cueva que les albergaría a todos. Desafortunadamente, los soldados del rey descubrieron su escondite. Enviaron sus emisarios para decirles: obedezcan al rey. Después de todo, él es el rey de la tierra. Abandonen el culto de sus ancestros y serán amigos del rey. Y todo el mundo sabe que el rey puede hacer grandes cosas por aquellos a quienes él les considera como sus amigos. Pero los judíos no les hicieron caso. No abandonaron la religión de sus padres. Así que los soldados amontonaron paja, maleza y leña en la entrada de la cueva. Era sábado cuando hicieron eso, porque sabían que los judíos no se defenderían en el día del sábado. Se incendió la hoguera y todos perecieron, hombres, mujeres y niños, en vez de abandonar el culto de Jehová o profanar su sábado. El martirio de esos patriotas judíos en los días de Antíoco IV es un gran testimonio del poder que encerraban sus creencias.
Su Dios y su sábado significaban para ellos más que la vida misma. Su sacrificio fue un triunfo de la fe. El Antiguo Testamento, corroborado por la evidencia de la historia, el lenguaje y la cultura, establece el sábado como un sagrado memorial de la obra creadora y redentora de Dios. Declara que el sábado es una señal de la íntima relación que se establece entre el Creador y los que lo adoran. Un día de reposo y adoración capaz de vincular el corazón de los seres humanos con el corazón de su Creador. Cuando los primeros cristianos heredaron el sábado, las enseñanzas de Jesús y sus discípulos sirvieron para enfatizar su significado y enriquecerlo, magnificando su importancia. Hoy, para muchos judíos y cristianos, el sábado es todavía un punto central de la vida espiritual y la adoración verdadera. Hasta el día de hoy, perdura como un elemento que define la sagrada arquitectura del tiempo.